En esta edición del Atlas, repasamos las sorpresas que nos ha dejado el último parón de selecciones. Te presentamos al APR, un club que explica la historia contemporánea de Ruanda y el conflicto entre Hutus y Tutsis. Atleros, atleras, bienvenidos una semana más. Estamos aquí Jordi Domínguez y Aitor Lagunas para poneros a vuestro alcance toda la basurilla del fútbol internacional, eso que no acaba llegando a los grandes medios, o quizás sí, pero bueno, en cualquier caso a nosotros nos gusta recogerlo, interpretarlo, darle nuestro toque, Jordi, el toque Atlas. Así que vamos ya en materia y tú vuelves a estar, aún no hemos empezado con el Atlas On Tour, pero ya tenemos Domínguez On Tour, ¿eh? Sí, a ver, podría estar en cualquier lado, porque al final las habitaciones de hotel hoy en día, para los que estéis viendo esto en YouTube, pues podría estar en cualquier sitio, pero estoy en Newcastle, previa del duelo, el debut en Champions del Barça frente a las Urracas. Y aquí estamos al fresco, porque el cambio de temperatura, la bofetada de frío, Aitor, que me ha llevado a llegar a esta bonita ciudad del noreste de Inglaterra, ha sido chula. De 30 grados en Barcelona a apenas 10 en Newcastle, pues imagínate cuando bajé yo con mi manguita corta del avión ayer por la noche, pues se me pusieron los pelos como escarpias. Ya, imagino. Es que yo el otro día ya viendo el derby de Manchester me fijé que había bastante peña con anoraks y abriguitos ahí un poquito cubiertos, en la grada del Etihad y pensé, ostras, debe de pegar ya el fresquibri y el viruji por ahí. Pues efectivamente, Jordi, nos lo confirmas. Estamos haciendo un Atlas bastante fresh, no solamente por el fresco que te corre a ti por Newcastle, sino porque lo estamos grabando hoy miércoles, en el día en el que también lo vamos a publicar, un poco por exigencias del calendario, de tus viajes, de los partidos que nos han tocado hacer en los últimos días. Así que bueno, esperamos que salga todo genial, como siempre suele salir. Grabamos esto del tirón, lo subimos y sí que es verdad que en este capítulo vamos a tener una pequeña novedad, que es que vamos a dejar el feedback para el final, Jordi. Hemos pensado que quizá a lo mejor, oye, puede ser una solución, entrar ya directamente en materia. Y antes de entrar en materia, os voy a hacer dos anuncios. Uno, que durante este capítulo, durante este episodio 57 del Atlas, en algún momento, vamos a dejarlo así para meterle un poquito la intriga, os voy a contar cuál va a ser el primer sorteo de camiseta de esta segunda temporada del Atlas, que yo creo que ya hay ganas. Y por cierto, yo voy aquí con un camisetón. Para quienes nos estéis viendo en YouTube, pues no hace falta mucha explicación, pero que para quienes nos estéis oyendo en iVoox, en Spotify o en Apple Podcast, por ejemplo, pues que sepáis que llevo una camiseta del Real Zaragoza 96-97, Adidas, pedazo de camiseta. Y la segunda cuestión que os quería comentar es que tenemos un audio, Jordi, tenemos un audio de los amigos de WeFan en los Hay un que ya audio nos para ti, concretan, ¿eh? hay un audio para ti. Hay un audio para ti, sí señor. La gente de WeFan nos manda todas las instrucciones, vamos, súper detalladas para auténticos idiotas como yo, para saber qué es lo que tenemos que hacer para poder estar el 25 de octubre próximo a las 4 de la tarde sentados en la grada de Dedén viendo un maravilloso Millwall Leicester y además al día siguiente también visitar algún museo futbolero de la capital inglesa. Con lo cual, insisto, por un lado, sorteo de camiseta, que siempre va bien, y por el otro, instrucciones ya muy claras de cara a ese primer Atlas On Tour que vamos a realizar a finales del mes de octubre. ¿Te parece, Jordi? Me parece perfecto. Así que, bueno, quien quiera saber qué hay que hacer para llevarse esa camiseta, que yo ya me huelo por donde van los tiros, pero me voy a callar, no voy a hacer spoiler. ¿Sí? ¿Pero si no Y, hemos hablado de esto? no, pero yo alguna cosa he indagado por ahí. Madre mía, Tengo un cómo olfateas, poquito, ¿eh? sí, sí, tengo ahí un toque hacker. Sí, Eh, vale. bueno, Pero da una pista, da una pista. ¿En qué confederación estamos hablando? muy remota. No, es que no. O ¿Sí? sea, bueno, no lo sé, porque a lo mejor estoy confundido. Bueno, es igual, no voy a remover más este tema. Ya luego lo desvelas tú. Newcastle te confunde, ¿eh? Como decía Hombre, Dinio, pero bueno, parafraseando a Dinio. hay que estar aquí, ¿eh? Hay que estar aquí. Sí, me imagino. Qué bonito que Newcastle. No me ha dado tiempo de ver mucho, pero vamos, no tiene pinta de que sea un lugar al que vuelva de vacaciones. Pinta a ciudad británica promedio, ¿no? Es Sí, que a mí ciudad me parecen todas bastante industrial. parecidas, sí. Sí, es que hay como un render de ciudades británicas que se ha distribuido por todo el país y prácticamente todas tienen 6 o 7 características idénticas en todos lados y te sueltan en una
y si te preguntan sin saber dónde has caído, es difícil saber cuál es. Sí, sí, total. Pues muy bien, Jordi. Lo dicho, vas a disfrutar de un auténtico partidazo en un campazo Eso sí. además. Ahí sí que me das bastante envidia, en James's Park. Antes de que lo muevan, lo amplíen, todavía no está muy claro qué es lo que quiere hacer la propiedad del Newcastle con el estadio. Pero en cualquier caso, sí, sí, ya tenemos a Jordi en Inglaterra. Si queréis también pasar por allí en las próximas semanas, pues lo que os comentamos con los amigos de WeFan y el Atlas, vamos a hacer ese viaje a la capital del imperio, a Londres. Antes, vamos a hacer un poco de repaso, como os digo, dejamos el feedback para el final, hacemos un poco de repaso, Jordi, de lo que nos dejó un poco colgando la zona de las selecciones, el parón de selecciones, porque hicimos una actualización bastante extensa la semana pasada, pero es verdad que nos faltaban algunos partidos, con lo cual, ahora que ya tenemos el parón de selecciones cerrado, podemos sacar una foto un poco más fidedigna de cómo está ese proceso de clasificación para el próximo Mundial. Muy rápidamente, en Asia no se jugó, ya lo dijimos, clasifican 8 directas en Asia y ya sabemos que son 6 las clasificadas de momento: Irán, Uzbekistán, Corea, Jordania, Japón y Australia. Faltan, por lo tanto, 2 que van a salir de 2 triangulares, por un lado Qatar, Emiratos y Omán, y por el otro Arabia Saudí, Irak e Indonesia, ¿vale? Así que los campeones de esos triangulares se suman a las 6 que ya están clasificadas y viajarán directamente a Canadá, México y Estados Unidos. Y ojo, porque los segundos de estos triangulares van a jugar una eliminatoria doble partido para obtener el billete asiático a la repesca Inter, ¿no? Que es como le llamo yo a esta repesca masiva interconfederacional. Así que me lo invento. Si Arabia Saudí sobre papel y Qatar, por ejemplo, que pueden ser las más fuertes, se clasifican directamente, a lo mejor Emiratos e Irak, me lo invento, pueden estar peleándose por ese pasaporte asiático a la gran repesca. En Oceanía tampoco se jugó porque ya se sabe todo. Nueva Zelanda está clasificada y Nueva Caledonia va a participar en la repesca. África, ojo que aquí ya empezamos a tocar un poquito de pelo porque Marruecos y Túnez, que ya las habíamos dejado clasificadas, y ojo, por cierto, que aquí hay un poquito de pista para esa camiseta, no sé si se confirman tus sospechas y tus No, no, indicios. se confirma que voy más perdido que el barco del arroz. Es que a mí me has dejado, vamos, me has dejado de madera. No, Cuando me has dicho que ya sabías, digo, pero si no te he comentado nada. porque ha habido un comentario que ya llegaremos a ello al final del Vale, vale, capítulo, vale, en el vale. que un usuario muy, muy aldero creo que nos iba a enviar algo y pensaba que iba por ahí, pero veo que no. Ah, vale, bueno, también, sí, sí, efectivamente. Pues se nos acumulan los premios, macho. Esto parece el 1, 2. Pues vale, Marruecos y Túnez lo comentábamos ya la semana pasada, están clasificados. De momento son las dos únicas que han obtenido alguna de las 9 plazas que tiene la Confederación Africana de Fútbol para el próximo Mundial. Son 9 directas más una que se va a clasificar a la repesca Inter. Es verdad que Egipto no está clasificada, pero ya sabe que o va a estar clasificada directamente o como mínimo va a tener posibilidad de participar en esa repesca. Y lo mismo sucede en el grupo F, en donde están Costa de Marfil y Gabón. Todas las demás selecciones de ese grupo ya están eliminadas. Costa de Marfil y Gabón, lo único que no saben es cuál de las dos va directa y cuál de las otras dos pues va a tener que aspirar a ser una de las 4 mejores subcampeonas de grupo, una de las 4 mejores segundas de esos 9 grupos que componen la clasificación africana, porque esas 4 mejores son las que se van a pelear en una Final Four por ese billete afro a la Inter, ¿no? A la repesca Interconfederaciones. Ese ranking de las 9 segundas, ahora mismo el top 4 sería Gabón, precisamente, Madagascar, República Democrática del Congo y Burkina Faso. O sea, de las 4 del top que se metería para pelear por la repesca, 3 no han jugado nunca un mundial: Gabón, Madagascar y Burkina Faso. Y la cuarta lo jugó con otra denominación, porque República Democrática del Congo es la heredera del Zaire, ¿no? Que jugó aquel mundial de Alemania Occidental 74, con una camiseta bastante estrepitosa, bastante, en fin, incluso más vintage que la que llevo hoy. Ojo con Madagascar, que efectivamente está segunda en el grupo, ya lo hemos hablado, de Madagascar, de los apellidos malgaches, del dolor de muelas que le va a suponer a más de uno si se metieran en el Mundial, pero es que Madagascar está solamente un punto por encima de Comoras. Y quedan 2 partidos y el próximo encuentro es Comoras-Madagascar, con lo cual puede haber sorpaso, se puede meter Comoras como segunda en ese grupo I,
y por lo tanto, pues también llamar a la puerta de la repesca. Sería también un tremendo, ¿no? Una selección de un país muy, muy pequeño. Como pequeño es Cabo Verde y este lo tiene incluso más fácil, porque tú apuntabas a la posibilidad de que, ojo con Cabo Verde, que se tiene que medir con Camerún, pues esa misma noche lo que pasó fue que Cabo Verde acabó ganando a Camerún con... espera, que te estoy buscando aquí el detalle del gol. Tengo aquí preparado. Acabó ganando a Camerún, como te decía, en el minuto 54. Dailon Livramento agarra un balón en el centro del campo, empieza a correr como si no hubiera mañana, va dejando defensas de Camerún por detrás. Es verdad que la defensa de Camerún estaba, en fin, día de puertas abiertas. Se planta en una carrera de 40 metros, mano a mano con André Onana. Onana no puede hacer absolutamente nada. Y lo que acaba sucediendo, pues es un poco esto. Poco metálico, pero realmente es el audio de lo que sucedió en Praia, ¿no? En el estadio de Barsea, que es como se llama el estadio nacional, donde juega la selección de los Tubaraos Azuis, que como decimos es un, bueno, es un caso bastante paradigmático, ¿no? Estamos hablando de 10 islas volcánicas en mitad del Atlántico que se pueden convertir en el segundo país más pequeño en jugar una Copa del Mundo. Son 4.000 kilómetros cuadrados, algo menos que la comunidad autónoma de La Rioja, y 600.000 habitantes. Solamente ha representado un país más pequeño, Islandia, que jugó en Rusia 2018 y que, bueno, insisto, creo que ahora mismo lo tiene bastante bien Cabo Verde porque le falta por visitar Bengasi para medirse a Libia y luego recibir a Eswatini, a la antigua Suazilandia, con que sacase adelante una victoria. Yo creo que le va a bastar, o le va a bastar seguramente para que Cabo Verde pueda debutar y de momento se pueda sumar también a Uzbekistán y a Jordania en el elenco de debutantes. Dailon Rocha Libramento de Rosario, que es el jugador que obró el milagro o que consiguió este gol que tiene tanto impacto, es un futbolista nacido en Rotterdam, uno más de los muchos componentes de la, bueno, de la pléyade de jugadores caboverdianos nacidos o criados en Países Bajos. Es futbolista del Hellas Verona, aunque está cedido en el Casapía portugués. Y claro, lo que se generó después del gol de Libramento, minuto 54, y sobre todo al final del partido, pues es absolutamente tremendo, te lo puedes imaginar. Una invasión de campo, celebraciones pletóricas, ¿no? Muchísima gente encendiendo bengalas. Es una locura, o sea, imaginarte a Cabo Verde en un mundial, ¿eh? Es verdad que es un mundial de 48 selecciones, pero la verdad es que estas cosas, Jordi, sabes que a Infantino no le compro casi nada, pero bueno, por este detalle, ¿no? De empezar a ver selecciones que nunca a lo mejor ni siquiera habían podido soñar con la posibilidad de meterse en una fase final de una Copa del Mundo, pues mola. Lo que pasa es que, claro, aquí hay que explicar la otra parte, que es qué carajo le está pasando a Camerún para que Cabo Verde le gane la tostada, ¿no? Camerún lleva un periodo bastante convulso con Samuel Eto'o como presidente de la federación. De hecho, se las ha tenido tiesas y, en fin, ya conocemos a Eto'o. No le ha temblado el pulso tampoco a la hora de divulgarlo y de explicitarlo delante de los medios con el seleccionador, con Marc Brice, con un entrenador belga que tienen como seleccionador. De hecho, han llegado casi a las manos delante de los medios de comunicación. De hecho, también hace pocos meses parecía que Brice dimitía, o como mínimo se dio a conocer una carta de dimisión de Brice, que luego el propio Brice salió a decir ante los medios de comunicación que la había falsificado la FECAFUT, o sea, la Federación de Fútbol de Camerún. Y a pesar de eso, sigue trabajando, sigue siendo el seleccionador. Es un poco una situación bastante extraña. Es verdad que en cualquier caso con Brice, Camerún todavía no conocía la derrota hasta que ha viajado a Praia, como te digo, y acabó palmando por mediación de este gol de Libramento. Así que Camerún se queda en principio como segunda y vamos a ver si al final Cabo Verde pues consigue meterse, porque sería un auténtico impacto. Sobre Cabo Verde, Aitor, un apunte, porque a mí me sorprendió que Bebé, el futbolista de la Unión Deportiva Ibiza, que va muy sobrado en Primera Federación, y luego ves la convocatoria de Cabo Verde y es verdad que hay bastantes jugadores que actúan en Primera División de los países en los que están jugando, pero obviamente hay muchos que no.
y me sorprendía que no fuera convocado un jugador como Bebé, con esa calidad que tiene para el disparo lejano y tal. Le pregunté al que hasta ahora es el único atlero que ha vivido un programa en directo. Recordarás aquella edición especial que hicimos del fútbol en frío que Raúl Medrano, compañero periodista de IB3 y gran oyente del Atlas de Brazalete, estuvo en la sede de la revista Panenka viendo aquel programa e incluso tuvo un papel de guest star Sí, sí, sí. de aquel episodio. Bueno, pues le pregunté, porque él obviamente conoce el día a día de la actualidad del Ibiza, y por lo visto, cuando todavía estaba en el Racing de Ferrol, Bebé llegó a algún tipo de acuerdo con el seleccionador caboverdiano, porque en ese momento él no se sentía en condiciones para acudir a la selección, estaba tratando de ganarse el puesto en el Racing de Ferrol y demás, y dejó de ir a la selección, pero es que no ha vuelto. Y la verdad es que está a un nivel en el Ibiza que yo creo que da como para poder ser por lo menos un elemento más en la convocatoria. No te digo que tenga que ser titular indiscutible, pero veremos si Cabo Verde llega al Mundial, si finalmente Bebé recupera un puesto en la selección y vuelve a vestir esa camiseta, porque de momento, insisto, es posiblemente de los futbolistas caboverdianos el más conocido para nosotros por su larga trayectoria en el fútbol español, pero ahora mismo no está yendo con la selección. Puede ser, ¿no? Habrá que seguir esta línea que estás planteando de relación entre Bebé y Bubista, ¿no? El seleccionador caboverdiano. Pero me suena, por ejemplo, el caso de Kevin Prince Boateng, ¿no? Que hacía aquello de que se saltaba las fases de clasificación y que luego cuando gana se metía, pues ahí que iba, porque claro, lo de jugar un mundial, eso sí que mola, ¿no? Hombre, tú Así, dirás. así que puede ser que sea a lo mejor la opción que han pactado Bebé y Bubista, o como mínimo en la cabeza de Bebé puede que tenga sentido lo que apuntas tú, Jordi. Pues nada, esto es un poco lo que tenía sobre la zona CAF, ¿no? Sobre la zona de la Confederación Africana. Y lo último que me faltaba por resumir o por actualizar, porque lo de Europa, ya sabes que hay la mitad de grupos que acaban de comenzar, en fin, nos queda como más cerca, pero simplemente por terminar de dar un repaso tanto a las Américas, es decir, a Conmebol como a CONCACAF. Por Conmebol clasifican 6+1, ya conocemos absolutamente todo. Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay por este orden se clasifican. Ojo, atención. Brasil quinta, Ecuador segunda. Ojo con Ecuador, porque, Jordi, no es que sea segunda, es que solo ha perdido 2 partidos. 1-0 en Argentina con gol de Messi y 1-0 en Brasil con gol de Rodrigo. Sí, Creo sí, que una tiene bastante... selección pujante. Sí, sí, una selección Sí. que está en los últimos años está creciendo mucho y de hecho ya estuvo presente en el último mundial. Veremos si en el de 2026 puede ser una de las revelaciones, porque desde luego con esa buena fase de clasificación que ha hecho, apunta a ello. Está Becacece en el Ah, banquillo. el ex El del ex Elche. del Elche, sí. Bien. Pues aquí en el Elche quizá no, en fin, no consiguió los objetivos, pero desde luego con Ecuador, como tú dices, agarrando ya un fútbol al alza, claramente. Pero sí, sí, me ha llamado la atención que solamente Argentina y Brasil, y además por la mínima, han conseguido doblegar a la tri, ¿no? A la tricolor. Bueno, pues más allá de esto, pues lo que más me ha llamado la atención de Conmebol es en fin, lo de que la Vinotinto haya pecheado fuerte, porque un poco nuestras ilusiones iban por ahí, ¿no? Siempre nos gustan, o a mí personalmente, siempre me gusta ver caras nuevas, equipos nuevos, selecciones nuevas, llamando a la puerta del Mundial. Pues Venezuela de momento va a continuar 4 años más siendo la única de la zona Conmebol que no sabe lo que es jugar una fase final de un Mundial, porque fue goleada por Colombia en el último partido, 3-6 en Maturín, y eso además coincidió con que a Bolivia le funcionó el plan de maravilla. Se llevó a Brasil a El Alto, no al Huerto, sino al Alto, pero vamos, casi como si fuera el Huerto, porque 1-0 para Bolivia. No me extraña que los peruanos quieran copiar la estrategia, porque de momento le está funcionando a Bolivia, que se mete en el repechaje en ese 6+1. Las 6 selecciones clasificadas ya las conocemos, pero esa que va a representar a Conmebol en el repechaje Inter también la conocemos, va a ser Bolivia, que empieza a emanar ciertas vibes 1994. Al Sí, final es el último mundial en el que estuvo el combinado andino y puede volver al mundial, puede volver también a un mundial celebrado en Estados Unidos. Por cierto, con respecto a lo que sucede en Venezuela, te imaginarás que en Caracas, hombre, a ver, en Caracas ahora mismo tienen 57 millones de problemas antes que lo que suceda con la Vinotinto. También te lo digo. Ya imaginábamos que la foto entre Trump y Maduro nos iba a dar.
si se clasificaba a Venezuela. Para empezar, vamos a ver cómo está Maduro y cómo está Trump, pero sobre todo cómo está Maduro de aquí a que empiece el Mundial. En fin, las cosas están ahí apuntando un poquito complicadas para Maduro y los suyos. Eh, sí que ha encontrado tiempo Maduro para sacar una nota, supongo que para apretar el botón de despedir al seleccionador. Se ha encargado a Fernando Bocha Batista, preparador argentino, y incluso el propio Nicolás Maduro hizo unas declaraciones, leo literalmente: este miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió una reestructuración del cuerpo técnico de la selección y una reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto. Bueno, más o menos hasta ahí me da, ¿eh? ¿Cómo lo No, ves? bien, bien, bien. Te doy el aprobado El de aprobado en imitador Bolívar, de... primero de bolivariano, Sí, creo que me ha salido por ahí. Bueno, imagino que salió en chándal, ¿no? Maduro a hacer esa declaración. es decir, tendría muchos huevos que justo el día que va a hacer una declaración futbolera, pues se pusiera el traje, ¿no? Ya acabo, Jordi, CONCACAF. ¿Qué pasa en la CONCACAF? Clasifican 6, pero 3 son anfitrionas, ya lo sabemos: México, Estados Unidos y Canadá, con lo cual quedan 3 plazas y 2 de repechaje inter, ¿vale? Vamos a por las 3 que van directas, que van a salir de las campeonas de las 3 de los 3 grupos de 4 selecciones que ahora mismo están en liza, ¿vale? En esos 3 grupos ahora mismo los líderes son Surinam, ojo, atención, Jamaica y Honduras. Surinam, que ganó en San Salvador. Pelotazo para Surinam, que se pone que pone primera la antigua colonia neerlandesa en ese grupo A. Y en el B, es verdad que está Jamaica de líder, pero la segunda es otra excolonia neerlandesa, que es Curazao. Ya hablamos de Curazao. Derrotó 3-2 a Bermuda y se asienta en esa segunda plaza, que le daría posibilidad, como decíamos antes también, de meterse en la repesca Interconfederaciones. Derrotó a Bermuda con 2 goles de Chong, que es este chico que te dije que había debutado con el Manchester United, así como bastante llamativo, con un pelo a lo afro, que ciertamente genera cierta envidia por aquí. Y otro gol de un tal Noslin, que juega en el Telstar, en este equipo neerlandés del que ya hablamos el año pasado cuando ascendió, que tiene nombre de satélite, ¿no? De satélite espacial, de los años 70. Yo diría que su portero es el hijo de Koeman, el hijo de Ronald Koeman. Bueno, pues Noslin juega en ese equipo. Marcó el tercero de Curazao, también a pase de Chong. O sea, Chong hizo 2 goles y una asistencia para la victoria de Curazao, que la narraban así. No es Papiamentu, ¿eh? Es inglés. Es inglés, es la narración un poco estándar supongo que de FIFA, pero simplemente para traeros aquí que efectivamente había bastante peña, estaba lleno el estadio y, en fin, seguimos ahí un poco con la familia azul, o las panteras azules, que es como se les apoda a los futbolistas de Curazao. Ya sabes, con Dit Advocat al frente, en el banquillo, que se está acercando al Mundial con 78 palos. O sea, renovó hace pocos meses para, como mínimo, acabar la fase de clasificación, pero igual le tienen que hacer ahí una extensión, un extender para jugar el Mundial con casi 80 años. Y también otro detalle que me ha llamado la atención, Jordi, es que viste Kelme, Curazao. Yo no recuerdo a ninguna selección mundialista vistiendo Kelme, pero puede ser también otro detalle friki barra atlero que aportar. Te confirmo que Ronald Koeman Jr. es el portero del Telstar. Ronald Koeman Jr., que tiene 30 tacos ya. Es decir, que lo de Junior Sí, es más Koeman simplemente que por Junior, ¿no? diferenciarle del padre, pero bueno. Sí, sí. Pues ya está. Hasta aquí un poco el repaso. Nos hemos quedado sin la Vinotinto, pero, en fin, tenemos a Cabo Verde prácticamente clasificada. Tenemos también la opción esta de Comoras o de Madagascar, que puede ser ciertamente peculiar. Y luego lo de Curazao, que a mí, entre Curazao y Surinam, me están ganando el Curazao, como dices tú. Sí, lástima que no haya pillado lo de Surinam a Hasselbaink con 25 años, ¿eh? Porque igual se hubiera planteado lo de jugar con Holanda y hubiera jugado con Surinam. Con Holanda había unos cuantos que podrían haberse ido, ¿no? Seedorf, Edgar Davids. Por cierto, de Edgar Davids contamos en la news de Brazalete, en brazaletenegro.com, que
que la novia que tenía le pimpló 37 cuadros, que además imagino que no deberían de ser baratos, y se enteró porque alguien le mandó un mensaje directo en Instagram. O sea, alguien compra un cuadro en Hong Kong y se da cuenta de que por detrás, en el cuadro pone propiedad de Edgar Davids y le manda un mensaje a Edgar Davids en Instagram y se da cuenta de que, ostras, de que sí, tenía una casa en Londres en la que vivía su novia y en la que de repente faltan 40 cuadros. Así que la ha denunciado y la ha llevado a juicio. Por cierto, hablando de Curazao, me pregunto, ¿has desayunado Curazao o has hecho English breakfast? No he hecho English breakfast porque la verdad es que la variedad en el desayuno del hotel pues no era mucha. O sea, básicamente estaban las judías, el bacon, los huevos revueltos, que ya me va bien. O sea, con eso he hecho un desayuno de proteína bastante potente para arrancar el día, pero no había mucha variedad. Al final, cuando sales fuera, te das cuenta de que lo que tenemos en casa, Aitor, siempre es mucho mejor, a pesar de que no siempre lo valoremos. Ya, ya, ya. Bueno, también es verdad que esto es un poco, a ver cómo te lo digo, pero esto me lo puede decir mi cuñado también, ¿eh? Buah, como en España no se come en Sí. ningún lado, ¿eh? No, no, que Es un sí, que ha poco... sido un comentario muy cuñado, pero no tiene, o sea, no deja de tener Pero claro, es que también ha sido un una sitio, base. macho, que... No, no, claro, es que ha ¿No? sido un sitio que obviamente no podemos esperar tampoco alta gastronomía, ¿no? O sea, bueno, sí, las beans... has desayunado fuerte, veo, ¿eh, Jordi? Sí, bueno, porque en estos viajes sabes cuándo desayunas, eso está claro, porque normalmente te entra con la habitación del hotel, pero luego no sabes cuándo vas a comer, porque luego se empieza a complicar el día con rodajes y demás. Entonces hay que desayunar fuerte por lo que pueda ser. Eso es lo que he hecho. Total. ¿Qué historia tenías tú, Jordi? Pues mira, mientras se estaba disputando el parón de selecciones, ya sabes que se detienen todas las ligas, pero no todas las competiciones, porque este pasado lunes concluyó en Tanzania la Kagame Cup, que es una competición internacional de fútbol que enfrenta a los mejores clubes de la CECAFA. ¿Qué Joder, es la hablando, CECAFA? hablando de beans, si me pasas a la Kagame Cup Sí, sí. de Pero bueno, alubias para desayunar. a pesar de este nombre escatológico, enseguida Sí. te cuento por qué se llama así, que la verdad es que tampoco tiene culpa el patrocinador de esta competición de tener un nombre así de coprofágico, pero es que se llama así. A nosotros no nos puede sonar a cachondeo, pero se llama así CECAFA, Kagame Cup, que es un torneo que enfrenta a algunos de los mejores clubes de esta subfederación africana que engloba 12 territorios del centro y este del continente, que son Zanzíbar, Tanzania, Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Etiopía, Eritrea, Kenia, Uganda, Djibouti, Burundi y Ruanda. Esos 12 territorios son los que forman parte de la CECAFA y cada año se disputa este torneo, esta Kagame Cup, que se llama así porque está patrocinado por Paul Kagame, que no es otro que el presidente de Ruanda desde hace 25 años. Ah, Tiene este nombre, 25, no suena 25 a añitos, risa. bien, ¿eh? Sí, bueno, llámale presidente, llámale otra cosa si quieres, pero lo cierto es que lleva 25 años en el poder y 6 más si le sumamos los 6 que estuvo como vicepresidente del país antes de asumir la presidencia, con lo cual lleva pues más de 30 años marcando el ritmo a nivel político en Ruanda. Bueno, el tema es que en la presente edición de la Kagame Cup, que ha ganado el Singida Black Stars de Tanzania, es decir, el equipo local, se impuso al Hilal Omdurman. Ya hemos hablado de este equipo, que Sí. ha sido este año campeón no solo de su país, sino también de Mauritania, donde actuaba como invitado, a pesar de que no le dieron el título porque esa condición de guest no le permitía ser campeón de forma oficial, pero nadie le quita que ha sido campeón de 2 ligas en una misma temporada y ha estado muy cerca de poder añadir este título internacional, esta Kagame Cup de la CECAFA, pero perdió la final, como te decía, frente al Singida Black Stars. Pero no te quiero hablar de ninguno de estos dos equipos, sino del APR, que es el equipo que ha quedado tercero en esta competición. Las siglas APR significan Armée Patriotique Ruandés, que traducido al castellano es Ejército Patriótico de Ruanda. Y a pesar de ser un club muy joven, porque se fundó en el año 93, se ha convertido en el gran dominador del fútbol de su país, con 23 ligas y 14 copas desde entonces. Es decir, apenas 3 décadas de vida y fíjate la cantidad de títulos que ya acumula. Pero es que además, Aitor, la existencia y la identidad de este club es perfecta para explicar la historia contemporánea de Ruanda, porque el APR fue fundado por el Frente Patriótico Ruandés, al que pertenece Paul Kagame, el presidente del país. Pero para entender qué pinta el Frente Patriótico Ruandés en todo esto,
hay que echar la vista atrás y tener claro, como se suele decir, de qué barros vienen todos estos lodos. Porque Ujú. sonará, obviamente, el conflicto entre Hutus y Tutsis, que a mediados de los 90 pues copó muchísimas portadas y abrió muchísimos informativos. En Ruanda, para entendernos, hay tres etnias principales, que son los Hutus, los Tutsis y los Tuas. Los Tuas fueron los primeros en poblar el territorio, pero hoy en día representan menos del 1% de la población de Ruanda. Los Hutus llegaron más tarde, en el siglo XI, y los Tutsis no lo hicieron hasta el siglo XIV. Pero cuando llegan los Tutsis, se encuentran que allí los Tuas y los Hutus conviven en paz, en cierta armonía, pero los Tutsis empiezan a conquistar territorio y a someter a los Hutus, con lo que crean eh, una estructura social en la que los Hutus son la plebe y los Tutsis son los reyes, son los señores feudales los que gobiernan en el territorio de la actual Ruanda. Y eso que Hutus y Tutsis, al fin y al cabo, proceden de la misma rama del pueblo bantú. Comparten la misma lengua, la misma cultura, la misma religión, pero a nivel social, obviamente, no era lo mismo ser Hutu que ser Tutsi. Los Tutsis gobernaban y perpetuaban sus privilegios por encima de unos Hutus que, esto es lo gordo, representaban el 85% de la población de Ruanda. Es decir, el 85% de la población vivía oprimida por los Tutsis, podríamos decir, hasta que Ruanda es colonizada por Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania le cede el territorio a Bélgica y lo que hacen los belgas es todavía perpetuar y potenciar más esa diferencia social. Ellos consideran que los tutsis son una raza superior, que están más preparados para gobernar, que son más cercanos a los europeos y potencian ese sistema que lo único que hace es multiplicar todavía más el odio y la confrontación entre hutus y tutsis. Hasta tal punto que en 1959 estalla la revolución hutu, que hace saltar por los aires ese gobierno tutsi patrocinado o protegido por Bélgica y pone en marcha una república independiente dominada por los hutus. Eso hace que miles de tutsis tengan que huir a la carrera a países vecinos como Uganda y entre ellos huye la familia de Paul Kagame. Aquí ya vamos a empezar a unir los puntos. Paul Kagame tenía entonces tan solo 2 años. La diáspora tutsi con el tiempo empieza a organizarse y en 1987 forma el Frente Patriótico Ruandés, otro punto que vamos a unir. En 1990, ese frente, liderado entre otros por Paul Kagame, se rebela contra los Hutus e invade Ruanda y estalla una guerra civil. Una guerra que dura 3 años, parece que se va a llegar a un acuerdo de paz en el 93, pero entonces ocurre algo que hace que salte todo por los aires. Y es que en abril del 94, un avión en el que viajaba el presidente de Ruanda, un Hutu, es abatido por un misil. Muere junto a otros altos cargos del país, también muere el presidente de Burundi que viajaba en ese mismo avión, también de los Hutus, y la respuesta a ese atentado por parte de los Hutus es aniquilar a todos los Tutsis que puedan. Se estima que acabaron en apenas 4 meses, de abril a julio de ese año 94, con la vida de 800.000 Tutsis, y no solo de Tutsis, también de Hutus que estaban ayudando a Tutsis a escapar del país, porque esto ocurre en todos los conflictos de este tipo. Había familias o matrimonios, por ejemplo, en los que uno era Tutsi y el otro era Hutu, por ejemplo. Había mucha mezcla y los Hutus lo que decidieron es a cualquier Tutsi o a cualquiera que ayude a los Tutsis cargárselo. Es decir, casi 1 millón de víctimas en apenas 4 meses en lo que se conoce como el genocidio de Ruanda. Y de hecho, si habéis visto la película Hotel Ruanda, ilustra muy bien lo que sucedió durante esos 4 meses absolutamente trágicos para el país. De hecho, también relacionándolo con el fútbol, el que era entonces portero del Rayon Sports, que es el club tradicionalmente más popular de Ruanda, por más que ahora el APR sea el gran dominador del fútbol ruandés, el portero del Rayon Sports de entonces, Eric Murangwa Eugene, se refugió en el hotel que inspiró la película, que es el Hotel de las Mil Colinas, ese es el nombre real del hotel, y logró finalmente salvar su vida. Bueno, pues en el 94 finalmente el Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagame gana la guerra, expulsa a los Hutus del poder y ese poder ya no lo abandona desde entonces, con Paul Kagame, como te decía, siendo presidente del país desde el año 2000, es decir, desde hace ya un cuarto de siglo. Y coincidiendo con todo ese cambio y directamente vinculado, como te decía al principio, al Frente Patriótico Ruandés, nació el Armée Patriotique Ruandés, que es el club que domina desde entonces el fútbol de una Ruanda, que después de todo lo que ocurrió en la década de los 90, lo que ha querido es pasar página tras ese terrible pasado. Rechaza seguir dividiendo a su sociedad en Hutus, Tutsis o Tuas. Ahora solo se habla de ruandeses sin distinguir más allá de eso. Y Paul Kagame, con sus luces y sus sombras,
pues cuenta con un apoyo mayoritario de la población ruandesa y el país trata de crecer, trata de evolucionar, trata de abrirse al turismo y también, obviamente, ya lo sabemos, hemos hablado de ello, con patrocinios como los que lucen el Arsenal o el Atlético de Madrid en las mangas de sus camisetas, con ese lema de Visit Ruanda. Pues con eso y con un torneo internacional de fútbol que lleva su nombre, la Kagame Cup, pues ahí, y con este club, el APR, pues hemos unido un poco la historia reciente de Ruanda y esa tremenda tragedia, esa guerra civil entre Hutus y Tutsis que parece que por fin están empezando a cerrar esas heridas para que Ruanda pueda ser un país próspero, que parece que está en esa línea. Sí, señor. Al final es que el fútbol nos sirve para explicar prácticamente cualquier conflicto también de la humanidad, ¿eh? Y el de Ruanda está presente. Muchísima contestación, no tanto en el Atlético de Madrid entre la afición del Atleti, pero sí entre la afición del Arsenal, a esa presencia en las mangas, ¿no? A esa publicidad, ese patrocinio de Visit Ruanda. Y al mismo tiempo, déjame decir que Ruanda está en esa condición, ¿no? En esa categoría de países cuestionablemente democráticos, vamos a llamarlo así, pero apostando muy claramente por el fútbol. De hecho, acaba de inaugurar o está a punto de inaugurar un campo espectacular. El Estadio Nacional de Ruanda es un estadio de un nivel estratosférico, o sea, muy arquitectónicamente muy capaz, muy moderno, muy chulo, estéticamente muy bonito. Bueno, pues sí, un estadio que dices, madre mía, qué pinta aquí, ¿no? Este auténtico campazo, pero es que están dando pasos hacia adelante y están apostando mucho por el fútbol, como tú decías, para, bueno, blanquear, no sé si blanquear es el término, pero sí, creo que blanquear el régimen de casi 3 décadas, ¿no? De Paul Kagame. Te digo que cuanto más cuestionable es la democracia en un país, probablemente más decidida es la apuesta por el fútbol para tapar, ¿no? Esas carencias en otros ámbitos. Pues nada, Jordi, de Ruanda, si te parece, vamos a Londres, ¿no? Porque teníamos aquí pendiente una nota de audio del amigo Jorge de WeFan, que nos lo pone muy fácil para todos aquellos amigos y amigas del Atlas, todos los atleros y atleras que queráis sumaros a este primer Atlas on Tour. Recordad, 25 de octubre, ¿sí? 25 de octubre, para ver un partido del Millwall en vivo y en directo. El día 25 sábado se debería llegar antes de las 11 de la mañana para poder así irnos al estadio a Deden a ver el partido. Obviamente primero vamos a hacer la previa en los pubs de alrededor para conocer un poquito el ambiente del club. Obviamente. Como sabemos, es uno de los clubes más calientes de Londres y eso también tiene su punto, ¿no? Es bonito conocer el entorno. Y luego, obviamente, ver el partido del Millwall en Championship. No es un partido cualquiera contra Leicester, así que bueno, es la verdad que un muy buen punto de partida. Después de ello, bueno, ya que estamos en un grupo de gente allí, pues podemos ir a tomar pintas, a hablar de fútbol, a ver incluso, pues, si nos da tiempo, pues, a lo mejor algún estadio por fuera, cualquier cosa. Y el día siguiente, por la mañana, aprovecharemos para visitar el estadio del Fulham. Todo esto estamos pendientes también de la confirmación del club, pero en un principio sería el estadio del Fulham. Por otra parte, os cuento un poquito los precios y lo que incluye. Espera un momento, vamos a hacer recap. O sea, cada uno viaja a Londres como buenamente pueda, quiera o sepa, y cuando ya estamos en Londres, el plan es el sábado ir a ver el partido Millwall-Leicester a las 4 de la tarde, 25 de octubre, previa visita al proveedor habitual de espirituosos de la zona, que imagino que debe de estar montado en el dólar, porque claro, imagínate tú, ¿no? El que tenga un bar en la puerta del estadio del Millwall se ha convertido en multimillonario. Bueno, pues allí que estaremos, yo creo que estaremos antes y después del partido, y más si encima hace fresquete, como dices tú, Jordi, que ya empieza a correr ahí el viruji por las Islas Británicas. Y 25 de octubre hay Sí, que ir sí, abrigado ya, ¿eh? abrígate, correcto. Y al día siguiente nos proponen los amigos de WeFan, con Jorge a la cabeza, que visitemos el estadio de Craven Cottage, que es uno de los estadios, yo creo que más pintorescos y probablemente uno de los
pocos que todavía se escapa, ¿no?, de ese patrón que cada vez más está inundando, pues ya no solamente el fútbol inglés, sino en general el fútbol moderno, de estadios que son muy chulos, muy espectaculares, pero al final son un poco... fútbol británico de toda la vida. Vamos ahora a lo que la gente se está preguntando. ¿Esto cuánto cuesta? El precio serían 295 por persona y incluye la entrada al Millwall Leicester, el tour en Craven Fulham, la noche de hotel en habitación doble o múltiple, Ojo ahí. también de la gente Claro. que se apunte, el seguro de viaje y coordinador de viaje, que en este caso va a ser Aitor. Así que nada, espero que os guste y nos vemos por Londres. Bueno, coordinador de viaje igual es darme muchos galones, porque ahí ya empiezo a poner ahí responsabilidad. Yo lo que quiero es ir a echar unas pintas, ver un Millwall Leicester, que la verdad que siempre me ha apetecido desde chiquitito, ver un Millwall Leicester y tratar de no hacer como el aficionado del Millwall. No sé si lo has visto en las últimas jornadas en redes sociales, un aficionado del Millwall que estaba viendo el partido contra el Charlton Athletic en la grada del Charlton, y creo que iba un poco cocido. Creo que había pasado precisamente por ese proveedor de espirituosos del que te hablaba antes. Y, en fin, salió a gorrazos, no, lo siguiente. O sea, casi... De hecho, tuvieron que ir a buscarlo los stewards para decirle, ven para acá, que tú vas a acabar aquí con la escalera en la boca, ¿no? Como el de American History X. Y eso, vamos a ir para allá, para Millwall, que no nos pase nada. En fin, esto es una broma, no nos va a pasar absolutamente nada. Y al día siguiente, en principio, dice Jorge, ver el estadio del Fulham y quizá el museo del propio Fulham, o si no, se plantea la posibilidad de ir a ver otro estadio con otro museo también. Pues se ha hablado del West Ham, el del Chelsea. Hombre, si vamos al del Chelsea, podemos ver si la Copa del Mundo de Clubes es una réplica o es el trofeo oficial. Ya sabes que está un poco esa duda, que todo apunta a que no es duda, que el trofeo oficial se lo ha quedado, se lo ha quedado Donald Trump en su despacho por mediación de Infantino. En cualquier caso, ¿tú cómo lo ves? ¿Te da envidia? Tú no te puedes sumar al viaje, pero te sumarás al siguiente Atlas on Tour. Pero suena bien, ¿no? Sí, sí, nos suena muy bien. A ver, el partido va a ser muy guapo, porque The Den es un estadio súper caliente. O sea, yo no he estado nunca en el campo del Millwall, pero sí he visto partidos del Millwall en casa y es pequeñito, pero es una auténtica caldera. Y además, contra el Leicester es un muy buen partido de la segunda división inglesa. Y luego poder ver Craven Cottage, aunque sea simplemente el tour, aunque no sea en día de partido, pero como dices, es uno de los estadios más singulares, no solo de Inglaterra, sino de Europa, con esa cabaña del Mm. cazador, ¿no? Del señor Craven, que no es la misma, obviamente, que estaba ahí en su día cuando se construyó el campo, pero sí que la emula, ¿no? Y es un estadio muy, muy chulo. Así que yo creo que es un viaje muy completo. Y luego, pues oye, cada uno, claro, cada uno vendrá desde una localidad distinta, con lo cual veo bien que cada uno se preocupe de llegar como quiera o como pueda a Londres, y una vez allí ya, todos reunidos, empieza el tour. Y lo de tu coordinación, yo creo que deberías solo comprometerte a que sea hasta el momento de las pintas y a partir de entonces ya que te coordinan a ti, Aitor. Sí, 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 sí. Bueno, yo trato de coordinarme a mí mismo, incluso con pintas. Es verdad que ha habido veces que me ha faltado un poquito de coordinación, pero en general tiendo a no perder del todo el poder, el autocontrol, porque es que si no ya, y más con 44 años, a punto de cumplir 45, chico, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pero lo importante aquí de todo es que efectivamente Londres es una ciudad muy bien conectada, como no puede ser de otra manera, a nivel de vuelos desde España, con lo cual, conociendo ya de antemano, ¿no?, que es esta fecha, ir el sábado 25 de octubre por la mañana, volver el domingo 26, pues durante la tarde, por ejemplo, se me ocurre, creo que podemos sacar los billetes por un precio bastante razonable. Así que por menos de 400 euros tendríamos todo el pack, y luego ya lo que te quieras gastar, lo que se quiera gastar cada uno, pues eso, en comer y en beber y en disfrutar la noche de Londres. Jordi, esto lo vamos a ir repitiendo y lo vamos a ir reforzando también tanto en brazaletenegro.com como en todas las redes sociales. Recordad que tenemos redes sociales ya desdobladas. O sea, por un lado va Brazalete Negro, el True Crime del fútbol, por el otro también ya tenéis redes
especializadas o individualizadas del Atlas, de la geopolítica remota del balón, ¿vale? De la geografía más distante, esto que nos gusta tanto con Jordi Domínguez y conmigo mismo aquí en el Atlas, pues también tenéis estas redes, podéis seguirlas tanto en X como en Blue Sky, creo, y en Instagram, y diría que también en TikTok, pero a mí el tema TikTok se me escapa un pelín. Hace bastante tiempo, y tengo aquí preparada la sintonía, una rondita muy rápida, Jordi. ¿Por qué? Simplemente para actualizar que el pasado fin de semana el Mjällby ganó al Degerfors 0-1 y coincidiendo con esa victoria del Mjällby, el Hammarby empató a 3 con el Djurgårdens, con lo cual amplía a 10 puntos el Mjällby la ventaja con el segundo y quedan 7 partidos para que acabe la Allsvenskan. Se está empezando a poner la cosa bien, para el milagrito del Mjällby. Hombre, yo creo que ya solo la puede perder el Mjällby, ¿no? Hombre, tendría que ser una pecheada. Súper. Vale, simplemente por traer aquí, porque no nos olvidemos, ¿no? de nuestro Atlas argentino que empató a 1 contra el Luján. Están novenos de 14 equipos en esa primera C, en esa cuarta categoría del fútbol argentino. Y por último, la última actualización que te quería hacer en esta breve ronda, te decía, el Atlas está en cuarta categoría del fútbol argentino. Un rival de cuarta categoría es el que estuvo delante el AMCAL de Moscú. ¿Te acuerdas del AMCAL de Moscú? Donde debutó el jugador más alto de la historia del fútbol, ¿no? Exactamente, donde debutó Pavel Porotskin, ¿no? ¿Se llamaba? Colsin. Colsin, correcto. Pues el jugador más alto, 2.26, si no me equivoco, era, que jugó en la ronda previa de Copa. Estamos hablando de este equipo, el AMCAL de Moscú, que es un equipo que viene a ser un poco de influencers, ¿no? Viene a ser un poco la Kings League rusa, aunque ya hemos dicho que la Kings League nació después de la Media Football League, que es esta liga formada por equipos creados por influencers, por youtubers, etcétera. Bueno, pues el AMCAL Moscú había jugado ya varias ediciones, había conseguido ser invitado por la Federación Rusa para jugar la Copa Nacional y efectivamente había jugado varias ediciones, pero nunca ha llegado tan lejos como en esta edición, porque en concreto en esta ronda de este pasado fin de semana, consiguió deshacerse de un equipo de cuarta categoría, el Salyut Belgorod, 2-1, y se mete en 16avos de final de la Copa, el AMCAL contra el Yenisei Krasnoyarsk, de segunda división. Ojo, aquí estamos hablando de un equipo del AMCAL que sería más o menos el equivalente a séptima división rusa y se tendría que medir con uno de segunda. Ya empieza a tocar bastante pelo el Yenisei Krasnoyarsk, como te digo, equipo de la categoría de plata del fútbol ruso, en 16avos de final de la Copa rusa. Nunca antes un equipo de esta Media League ha llegado tan lejos como el AMCAL, pero si te traigo aquí al AMCAL es porque efectivamente había alineado al jugador más alto teóricamente de la historia del fútbol, como era Pavel Podkolzin, pues es que en esta ronda, Jordi, no sé si sabes que alineó el AMCAL a Alexander Medvedev, expresidente del Zenit, que tiene 70 palos y se ha convertido en el jugador más veterano en la historia del fútbol de ese país, superando el récord de Vladimir Tumaev, que había jugado a los 58 palos en 2005. Ya nos dijiste tú, Jordi, que este equipo, el AMCAL, se había propuesto hacer ruido en cada partido, ¿no? Alinear al jugador más alto, al más bajo, al más mayor, al más no sé qué. Bueno, pues de momento lo está manteniendo, pero hay que decir que les está dando buenos frutos deportivos. Sí, vamos a ver hasta dónde llegan, pero es un poco friki, ¿no? Todo Sí, bastante, alrededor de este club. bastante friki, En fin. pero insisto, con 70 castañuelas jugando un partido, no he visto imágenes, pero oye, ahí está tú, 70 años, Alexander Medvedev. Bien. Teóricamente, según apuntan algunos compañeros en la prensa rusa, decían uno de los jugadores más veteranos. Yo no sé en Rusia hasta qué edad tienen constancia de que se haya jugado un partido oficial, como es un partido además de una competición como la Copa Rusa. Bueno, pues hasta aquí nuestra ronda supa. Vale, pues ya está. Yo creo que podemos pasar directamente al feedback, como hemos dicho. Ah, no, me estaba dejando una cosa, Jordi. Me estaba dejando Camiseta, que hemos llegado a los 6.000 en YouTube, que creo que puede ser una buena excusa. Hemos superado también los 50 brazaletes de honor, los 50 suscriptores de pago de brazaletenegro.com, con lo cual son dos circunstancias que sumadas
tienen sentido. Quizá a lo mejor si te digo una tercera, pues ya falta más conexión, que es que se ha clasificado Túnez para su tercer mundial consecutivo, después de Rusia y de Qatar. Se ha clasificado, como te decía antes, para el mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, estas tres circunstancias en mi cabeza me han generado la sensación de que igual deberíamos de sortear esta camiseta, que es bastante retro, porque es la selección Túnez 2004, ¿vale? O sea, estamos hablando de una réplica. El escudo no está ni bordado ni pegado, está directamente serigrafiado, pero igualmente el cuello así redondo, bastante ancho, en fin, es una camiseta chula. Es una talla M, pero yo diría que es una talla M anchota, porque es de hace 2 décadas. O sea, no porque esté usada, sino porque hace 2 décadas se tallaba ancho, no estaba todavía el Slim Fit. Y además está hecha en Bulgaria, por lo que veo, o sea que puede Sí, ser sí. una M costadino. Que Hombre, siempre, fabriqué en Bulgarí, sí, imagínate, pone. Así que, bueno, vamos a buscar alguna, no sé, alguna pregunta, alguna fórmula para poder sortear, para poder encontrarle ganador o ganadora a esta camiseta. Jordi, ¿te parece? Lo vamos a vale, o dejar en sea, las redes. pensamos una pregunta y la dejamos en redes vale, Vale. y vemos quién se la lleva. Hablando de redes, ¿tú tienes algo por ahí que te haya llamado especialmente la atención estos últimos días de feedback? Sí, bueno, mira, hay un comentario en iVoox de Marcos Alonso que yo creo que es uno de los oyentes más atleros, pero no por fidelidad a este podcast, sino por su propia vida. O sea, el mensaje que nos ha dejado es tremendo. Dice, buenos días desde Vigo. Aquí un atlero que aprovechando el verano se ha puesto al día de todos los episodios que tenía pendientes, consecuencias de ser padre primerizo. Ya que la chapa de primer atlero de Vigo creo que tiene dueño, vengo más bien a reivindicar un pasaporte atlero que por haber estado en algunos lugares de los que comentáis semanalmente. Y aquí empieza la enumeración. Por mi parte, comentar, dice Marcos, que gracias a mi trabajo he podido estar en sitios tan altas como, al loro, un sorteo de la Superliga Libia, pasar 3 días conociendo cómo funciona el NOA, el equipo armenio, campeón la pasada temporada, ver un Nápoles-Sampdoria en el Diego Armando Maradona, una final de la Supercopa Uruguaya entre Liverpool y Defensor en el Parque Viera de Montevideo, un Partizan Estrella Roja, matiza, eso sí de Bien. baloncesto, pero bueno, ambientazo brutal seguro en Belgrado, y aquí ya, o sea, ya rizando el rizo de una manera difícilmente igualable, dice, participar como jurado en un reality de fútbol en la televisión egipcia o poder compartir tiempo con la leyenda Winton Rufer en Corea del Sur. Winton Rufer, que lo recordaréis por sus tiempos en el Werder Bremen, fue elegido, si no me equivoco, mejor futbolista de Oceanía en el siglo XX. Sí, O sea, sí, ya ha jugador. compartido tiempo con esta leyendaza. Sí, sí, jugador neozelandés, efectivamente, mito de aquel Werder Bremen que se proclamó campeón de la Recopa en el año 92. A ver, estar en un partido en el Maradona viendo al Nápoles, pues hombre, mola mucho, pero no es imposible. Ahora, lo del sorteo de la Supercopa o de la Superliga Libia y ya el acabose es el reality en fútbol egipcio, esto yo creo que está al alcance de solamente los atleros más atleros del mundo. Sí, sí, y encima es un tío tan generoso que dice, como friki de las camisetas, me gustaría obsequiaros, y aquí venía lo que comentaba antes, que yo creía que sobre la camiseta se estaba refiriendo a esto. Dice, me gustaría obsequiaros con una que comentasteis en los inicios de este podcast, y no es otra que la camiseta de la selección de Zanzíbar. El uso que hagáis de ella os lo dejo a vuestro criterio. Enhorabuena por el programa y por compartir esta bendita locura que es el fútbol remoto. Así que tenemos una camiseta de Zanzíbar que nos va a enviar Marcos Alonso, que ya veremos qué hacemos con ella. A mí me dan ganas de quedármela, pero yo creo que lo suyo es compartirla con nuestros oyentes, ¿no? No, hombre, yo creo que sí. La verdad es que, bueno, veremos la talla y luego decidimos. Vale. Porque como te quede bien, me parece a mí que no va a pasar el filtro, ¿eh, Jordi? No, entonces lo que haré es buscar en el armario algunas que tengo yo y la Y cambiaré una por compensar. otra. Entonces regalaré una de las mías por quedarme esta de Zanzíbar, que tiene pinta de ser bastante guapa. Hombre, tiene todos los números de ser un auténtico camisetón. Oye, pues le agradecemos a Marcos, ¿eh? Primero el comentario, bueno, ya se lo hemos agradecido en redes, tanto tú como yo, pero en cualquier caso, mola mucho tener oyentes así, porque es que además, claro, cuando nosotros le contásemos la historia del NOA, él dirá, sí, sí, pues esto ya esto ya me lo sé. Si yo ya he estado allí, de hecho, ¿no? Así que mola, mola.
Edu, por ejemplo, en Spotify, fíjate si mola también tener atleros como este que dice, primer comment que ya tocaba, muy fan del Atlas y del brazalete de toda la vida y haciendo adictos a mi familia. Comento porque estoy enfadado. ¿Vais a ver al Millwall? Y yo pensaba que no se iba a decir, un equipo con mala fama, tal. Sí, sí, mala fama, que es lo que le gusta a Edu. Dice, como camorrista gamberro que soy, me encantaría apuntarme. No necesito deciros que son los aficionados con peor reputación en todo el UK, pero es que estoy en Canadá y me va a salir un pelín carillo. Mantenednos informados si hacéis alguna excursioncilla más que me escapo. Hombre, Edu, lo primero, esperamos que te puedas sumar. No consideramos, de momento no contemplamos la posibilidad de hacer excursiones por Canadá, aunque todo se andará. No sé si Toronto, Vancouver, Quebec, Montreal molarían, pero claro, se nos irían un poquito de precio. Pero mola que te haga gracia o que te haga ilusión lo del Atlas on Tour. Álvaro Medina, un habitual, dice, enorme episodio como siempre, alertas activadas para los partidos clasificatorios venideros, centrándonos en geografía, aunque no sé si tendrá mucha chicha. ¿Qué tal investigar si hay fútbol en algunos exclaves? Se me ocurren Libia, Bissingen am Hochrhein o Barle Hertog. Y ya el sumum de los enclaves, Nagua, un exclave emiratí dentro de Mazda, un exclave omaní. O sea, esto es como una especie de agujero de gusano, ¿no? De los exclaves, un exclave dentro de otro exclave. Bien, ya le he dicho a Álvaro que yo soy bastante exclavista, con X, marcando mucho la X, exclavista, y que por lo tanto es una fricada geonerd que me encanta y creo que en algún momento vamos a tener que desempolvar las sugerencias que nos hace Álvaro Medina. Y también un poco vinculándolo con esto de los exclaves, José Perea, y creo que algún otro comentario en diferentes plataformas, yo ya sabéis que me encargo solamente de las de Spotify, Jordi está con Evox y con YouTube, nos planteaba si, no sabía si Brunei, Malasia podría considerarse también dentro del grupo selecto de derbis preñaus, que es como le denominé yo la semana pasada, a ese Sudáfrica versus Lesoto y a ese hipotético, que no se ha producido tampoco, San Marino versus Italia, por aquello de ser un país que envuelve y que rodea completamente al otro, ¿no? Entonces, eso en selecciones podría ser un derbi preñau, como en los Boyus, pero, claro, yo aquí un poco le digo a José que sí y no. Malasia rodea a Brunei, pero no completamente porque hay una zona de costa, hay una zona litoral. Por lo tanto, pues ahí te lo compro, José, pero no del todo. Así que un poco este sería el repaso a lo que nos ha dejado Spotify. Pues venga, mira, yo recupero uno más de Evox, que es el de Santiago Tricarico, porque es un apunte que es bueno hacer, porque alrededor de la clasificación para el Mundial en África nos decía que le parecía injusto que en el grupo de Eritrea, que como ya explicamos, se retiró de la fase de clasificación y por lo tanto en ese grupo hay un equipo menos, esos puntos que no se juegan no vayan para sus rivales, porque entonces el segundo clasificado de ese grupo estaría en una situación de desamparo al compararse con los otros segundos de otros grupos que habrían jugado 2 partidos más. Yo creo que lo que es una decisión correcta, la CAF lo que ha decidido es que en todos los grupos los resultados contra el último clasificado de cada grupo no cuenten a la hora de determinar los puntos totales que tiene el segundo clasificado de cada uno de ellos, con lo cual van a estar todos los segundos en igualdad de condiciones a la hora de determinar cuáles son los 4 mejores dentro de los 9 grupos que van a jugar esa repesca, como comentabas hace un rato, Aitor, con lo cual está resuelto ese asunto. Bien decidido, por parte de la CAF en este caso, efectivamente, para evitar agravios, ¿no? Comparativos. Tengo que hacerte una pregunta, Jordi. ¿La mujer o el caballero que realiza la limpieza en el hotel ha pasado ya por tu habitación? No, porque he estado precavido, he puesto el cartelito de I'm in, aquí hay un cartelito de I'm in, no entres en la habitación. Ah, ok. No a ser que te encuentres aquí. No Porque disturb. claro, yo llevo el jersey, pero debajo no sabes lo que llevo. No te pongas de pie por si acaso para mantener la duda. No, te lo preguntaba más que por este detalle que acabas de apuntar tú, por la fantástica ejecución de la cama. ¿Has dormido en la habitación? Sí, He podemos confirmar que has dormido en la dormido, sí, habitación. pero, Sí. pero sabes que soy muy cuidadoso con los detalles Ujú, y además tenemos un amigo en común ujú. que cuando entraba en gol Sí. de forma remota, Se puede decir, se ¿no? puede Yo decir, creo, es ¿no? Luis Milla, que tenía la Sí. cama hecha, pero oye, ni una arruga en las sábanas. Y entonces yo, tratando de emular al gran Luis Milla, he decidido que, claro, no podía ser menos. No ha quedado tan bien, yo creo, pero bueno, Bueno, pero te estás acercando. Pero tengo que está bien. decirte que Luis Milla ya generaba esa sensación, ¿no? De tío
siempre arreglado, elegante, perfectamente preparado, impecable. Esta es la palabra, impecable. Entonces, claro, cuando entraba y se conectaba y efectivamente se veía ahí al fondo tal, una casa espectacular, la cama tal, pues claro, la cama estaba impecable. La cama de Luis Milla, ¿cómo está? Impecable. A estrenar. Yo creo que realmente la cama de Luis Milla estaba a estrenar cada noche. Sí. Y por Así, cierto, déjame decir, aprovechando que sacamos el nombre de Luis Milla, temporadón de momento el que está haciendo su hijo en el Getafe, que el Getafe es un muy buen equipo, obviamente, de la primera división, muy consolidado en la máxima categoría de nuestro fútbol, pero yo creo que a este nivel Luis Milla va a ser objeto de deseo de grandes clubes más pronto que tarde. sí, yo te diría que ya la temporada pasada ya lo fue también, ¿no? Es que para mí es el líder del equipo. Obviamente el líder, fuera de toda duda, es José Bordalás, pero dentro del terreno de juego la prolongación del preparador alicantino para mí es Luis Milla, que además es un futbolista que reúne muchos condicionantes, ¿no? Es muy mixto, muy polivalente, con y sin balón. Así que sí, nos alegramos mucho por esa familia, son muy buena gente todos ellos. Y obviamente Luis Milla padre, pues ya lo hemos dicho, compañero nuestro y también amiguete. Referente a la hora de dejar la cama absolutamente impoluta, como la de Jordi Domínguez en el hotel de Newcastle. Que tengas muy buena tarde-noche, Jordi, que no te toque currar mucho, o sí, pero que lo disfrutes. Y vuelve con alguna experiencia para contarnos en el Atlas número 58, el de la semana que viene. Sí, si me da tiempo, voy a ver si me da tiempo. Hoy intentaré salir a correr un ratito por el río Tyne. Ya sabes que Newcastle es Newcastle upon Tyne, es el nombre oficial de la ciudad. Y el río Tyne me queda relativamente cerca del hotel, así que si encuentro una horita, a lo mejor salgo a dar una vuelta, a hacer un poquito de footing o running, mejor como dicen aquí. Lo de footing es una cosa, una cuñadez nuestra, ¿no? A la Sí. hora de traducir el jogging o el running. Y nada, me iré a dar una vuelta a ver qué tal. Hombre, tiene pinta de que pasará brisilla, ¿no? En los Sí, abrígate. aledaños del Tyne. Y Sí, nada, sí. y luego por la tarde estar en el estadio, que tengo ganas de ver St. James Park. Ayer lo vi desde el taxi por fuera, pero era muy de noche, casi no vi nada. Y me apetece ver uno de los clásicos estadios del fútbol inglés. También estadio peculiar, ¿no? Hablábamos antes de Craven Cottage, pero en el sentido de un poco de arquitectura pintoresca, vamos a llamarlo así, ¿no? El estadio de St. James's Park, que tiene una tribuna y un fondo llamativamente mucho más desarrollados que la otra mitad del estadio. Pues yo creo que sí que puede ser un sitio para hacerse unas buenas fotos, para recopilar alguna experiencia y para contarlo en cualquier caso, Jordi, en el Atlas número 58, que será el de la semana que viene. Este ya acaba aquí. Así que te deseo lo que te decía antes, ¿no? Que tengas una buena tarde-noche en el día de hoy, un buen regreso mañana y nos vemos y nos oímos la semana que viene. ¿Te parece, Jordi? Venga, Aitor, hasta entonces, adiós. Cuidaros, chicos, chicas, chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.